Hola, un programa más con todas vosotras. ¿Cómo habéis estado? Espero que muy bien. Yo hoy estoy acompañada pues con mi compañera Rocío y mi amiga. Rocío, ¿qué tal? Hola Eugenia, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente reunidas haciendo un nuevo programa con una invitada de oro. Ay, mira, ¿sabéis por qué dice eso? Porque es su nuera, ¿eh? Entonces, siempre son muy amigas y la verdad que este día queremos presentar a Joana. ¿Qué tal, Joana? Un gusto estar aquí, muy contenta por la invitación, muy honrada también por me dan este espacio para poder contar parte de mi testimonio y tal vez poder dar también algún mensaje a aquellos que necesitan escuchar. Sí, nos da mucho gusto tenerte, Joa, porque sabemos que tu testimonio es un poco fuerte. Y aparte que yo creo que va a edificar mucho, ¿no? Tal vez mucha gente se va a sentir identificada ahora mismo, ¿no? Porque eres joven, porque hay mucha joven tal vez que está pasando la situación que tú has vivido. La verdad que cada programa hay un pequeño propósito y grande también. Y es que tal vez una joven que pueda estar viéndonos pues no sepa qué hacer con su vida, o se piense que no hay una salida o que ella es la única que lo está pasando mal. Entonces, somos parte de que Dios utilice nuestra vida para poder llevar esa palabra y para poder llevar algo de luz a muchas mujeres. Joana, queremos empezar, pues que nos vayas contando, siempre empezamos con el testimonio, pero sobre todo cómo ha sido la infancia, ¿no? Cómo ha sido tu relación con tus papás, cuéntanos un poco, ¿no? Si tienes hermanos, a ver, cuéntanos. Parte de mi testimonio, ¿no? Empieza desde muy chica, ¿no? Cuando es donde, bueno, para comentarles, ¿no? Para que puedan conocerme un poco, yo me crié con mi mamá y mi hermana. Mi hermana me lleva por 13 años de edad, son etapas diferentes que hemos vivido ambas, ¿no? Entonces, en casa era como la hija única, ¿no? Porque mientras ella vivía otra etapa en su vida, yo era muy pequeña, ¿no? Entonces, nunca había ese encuentro tal vez de hermanas. Pues fíjate, a mí me recuerda, yo me he llevado 5 con mi hermana y cuando éramos pequeñas se notaba esa diferencia, imagínate tú 13, madre mía. Y dos etapas diferentes, ¿no? Y la verdad que eso crea un vacío, ¿no? Porque uno Pues se siente sí. sola. Claro, yo creo que tanto como del lado de mi hermana también se sentía sola, ¿no? Sus problemas, sus dificultades las pasó sola, ¿no? Entonces fue tal vez un quiebre que hubo ya desde un principio en mi hogar, ¿no? Y por otro lado también yo no viví con mi papá, nunca tuve relación con mi papá, siempre me crié con mi mamá y mi hermana. Y justamente también por esa diferencia de edad, los roles ahí eran diferentes, ¿no? En mi hogar, en caso mío, por ejemplo, mi hermana era el que tenía el rol paternal, no era la más fuerte, la más dura, ¿no? La que ponía las normas tal vez en mi casa, porque mi mamá siempre era cariñosa conmigo, con ella también, pero el haber sido padre y madre y el sacarnos adelante también necesitaba mucho esfuerzo, ¿no? Mucho trabajo, entonces ella se perdía de casa, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Por darnos trabajar. Una calidad de vida, se tenía que trabajar. Te preguntaría, me viene así una pregunta, al no haber figura de padre, ¿cómo tú crees que eso en tu niñez ha podido influenciar? Muchas veces cuando hemos ido a colegio, cuando nuestro padre o madre han ido a recogernos, ¿qué te acuerdas de aquello? ¿O simplemente tú te veías pues como una niña feliz porque tu madre era cariñosa y para ti fue suficiente el tener con tu madre y tu hermana? En ese momento no tenía tan identificado eso de la identidad, no me daba cuenta, tal vez porque mi mamá llenaba ese vacío, ¿no? Pero hasta donde ella podía, ¿no? Pero a partir de que después de unos años, ¿no? De que conocí al Señor, me di cuenta qué tan importante había sido la identidad de un padre, ¿no? Entonces es ahí, después de un tiempo, donde me di cuenta de que me faltó esa parte, ¿no? Me faltó esa parte llenar en mi vida, ¿no? Y tal vez por muchos vacíos que tuve, que en su momento no las identifiqué,
también cometí muchos errores, ¿no? Que me llevaron, por ejemplo, al consumo de drogas, ¿no? Wow. Pero también eso fue marcado por una etapa en mi vida que fui abusada, ¿no? Desde de muy pequeña, de los 6 años. Entonces, fueron etapas en las que en su momento no identifiqué, ¿no? Que tal vez esa identidad me la podía transmitir un padre, ¿no? Si bien tenía el amor de mi mamá, tenía en mi casa todas aquellas necesidades básicas, en mí faltaba algo, ¿no? Entonces, esas etapas fueron marcando mi vida, ¿no? El hecho de haber sido una niña abusada y a partir de ahí, más adelante, a partir de los 11 años, el haber comenzado a consumir drogas, ¿no? Y fue una etapa de 10 años de mi vida. La verdad que oírte contar aquello es muy deprimente, ¿no? Porque una niña a los 11 años tal vez está empezando a nacer a la vida, a conocer, en la edad donde los amigos, la pubertad, la adolescencia, el disfrute de aquello, ¿no? Pero es como que en tu vida ha habido un quiebre en tu niñez y ahí es donde tú empiezas tal vez a sentir esos vacíos, a entender que algo falta y que el daño que te han provocado lo vas asumiendo, llenando de otra manera. Sí, en su momento fue así, ¿no? Yo siempre, a veces, cuando tengo la oportunidad de contar mi testimonio, siempre digo, ¿no? Siempre hay una causa, siempre hay un motivo por lo que a veces tomas ciertas decisiones. En este caso, el que yo haya sido abusada me llevó a que encontrara tal vez el cuidado, el calor de hogar, el cuidado que tienes que tú tener en tu hogar, yo no lo tenía, ¿no? Y lo encontré claro. afuera en las calles. Porque partimos de la base de que dices de que tu mamá trabajaba, tu hermana trabajaría también o estudiaría. Exacto. Entonces, en el hogar no había Nadie, alguien que entonces, me protegiera. A la calle. Y estás diciendo con 11 años o 12, o sea. Y oye, pues cuéntanos, porque tal vez las personas que están escuchándonos no entienden cómo puede una persona, una niña, encontrar el calor en la calle y con amigos de fuera, ¿no? Sí, es bien difícil, ¿no? Bien complicado, porque mientras yo salía de colegio, siempre hay amigos en la zona, ¿no? Entonces, siempre me veían, ellos me decían eso, ¿no? Siempre te vemos caminando en las calles con tu uniforme, yo saliendo del colegio, ¿no? Con 11 años. Y siempre habían sabido preguntar por qué siempre camino en la calle, ¿no? Claro. Era porque yo no quería llegar a mi casa. Ellos te veían en la calle. Ellos me veían en la calle. Y es ¿no? ahí donde empieza la amistad con ellos. Es donde ahí empieza la amistad. Entonces yo me sentí tan acogida por ellos, hasta en su momento tan cuidada por ellos, o sea, por esos amigos, que yo era muy feliz, pues yo no veía la hora de salir de colegio y ya irme a la esquina de los amigos y estar ahí, ¿no? Pero si bien en su momento ha cubierto ese cariño, esa protección que en su momento necesitaba, también vino lo malo, ¿no? Vino lo malo que es con los amigos, con esos amigos conocí las drogas, ¿no? Entonces fue un balance que realmente salí perdiendo, yo creo, ¿no? Porque a partir de ahí fueron 10 años de mi vida en los que he perdido muchas cosas, ¿no? He perdido muchas oportunidades de estudio, ¿no? Que por el consumo, por mis recaídas, las tuve que abandonar, ¿no? Carreras que he dejado inconclusas, trabajos que he dejado con un mal testimonio, ¿no? Porque recaía o porque se daban cuenta que consumía. Pero yo me imagino que en medio de todo este consumo al cual tú te refieres, ha debido haber momentos que tú luchabas para salir de eso, ¿no? No ha debido ser cómodo para ti estar en ese vaivén de perder las cosas, de ir, venir, y en medio tu mamá, que me imagino sufría mucho, ¿no? Sí, yo creo que mi mamá es parte fundamental en mi vida, ¿no? Porque si bien ella en su momento, bueno, ella no es cristiana, pero me acuerdo que muchas veces me decía, ¿no? O sea, ahora me dice, ¿no? Muchas noches yo he estado orando por ti, ¿no? Y yo cuando ya tengo esta nueva vida, el Señor restaura muchas cosas en mi vida, o sea, yo le dije, ¿no? Todas esas noches que tú has orado, o sea, no han sido en vano, ¿no? Entonces yo creo que soy un fruto de esa oración. Yo estoy convencida
de que en esas oraciones, en esos tiempos, en esos años, Dios ha librado de la muerte a tantas personas porque ha sido la mano de Dios a través de oraciones y de clamor de madres y de familiares, y que nosotros nunca a lo mejor nos vamos a enterar, ¿no? Pero ha sido la mano de Dios movida a través de esas oraciones, ¿no? Sí, justamente es eso, ¿no? Y es tan importante el orar. A veces muchos te piden, ¿no? Una oración por esto u otro, y a veces dejamos pasar, ¿no? Pero es tan importante el poder de la oración. Sí, Nos sí, comentabas, para saber un poco, ¿no?, de ti, que te llevó esa vida a tal punto en el que fue una depresión y llegaste pues casi a quererte suicidar y casi llevarte al psiquiátrico, ¿no? ¿Cómo fue eso, no? Esa oscuridad, esas tinieblas, ¿cómo te sentías, o cómo ya era tal pues la depresión y la tristeza, ¿no?, de no poder salir, que te llevó hasta ese punto, ¿no? Y esa experiencia del psiquiátrico, porque a mí me Bastante parece dura. algo fuerte, sobre todo porque, bueno, pues yo no lo he vivido, ¿no? Entonces yo digo, wow, ¿cómo estaría una joven que no eras tan mayor? Porque ahora mismo eres joven, entonces imagínate, ¿no?, con tan poca edad y llegar al psiquiátrico, ¿no? Sí, fue una etapa realmente muy fuerte en mi vida, porque si bien yo ya estaba en el consumo muchos años, ya había probado drogas mucho más fuertes, ¿no? Pero algo en mí quería salir, ¿no? O sea, nadie vive feliz realmente en esa vida, ¿no? Entonces, hubo un momento en que yo tuve un accidente, me fracturé mi pie, y eso hizo de que no podía salir de mi casa. O sea, me tuve que quedar en casa con las pastillas por el dolor del pie, y fue una etapa donde realmente se me vino todo encima, ¿no? Realmente tuve una depresión muy fuerte, y realmente la depresión se manifestó en lo físico, en lo social. Ya no quería hablar con nadie, ni con mi mamá en mi casa, ni con mi hermana, me cerraba las puertas. En lo físico ya no quería comer, ya no me alimentaba. Entonces tuve que tomar esa decisión porque ya no veía otra salida, ¿no? Tú tomaste la decisión. Yo tomé la decisión, ¿no? Eso me llama la atención porque tu mamá, si bien trabajaba, se esforzaba, tu hermana igual, ¿no se daban cuenta de lo que sucedía contigo, del consumo? Realmente no se daban cuenta, porque en mi familia nadie había pasado por esto, nadie. O sea, y cuando se enteraron, ellos se enteraron después de los 8 años que yo consumía, ¿no? O a los 7 años que yo consumía, ¿no? Entonces, nadie se enteraba, y muchas veces comparto esto, ¿no? Que a veces cuando uno está en esta situación, uno se vuelve maestra en la manipulación, en la mentira, y entonces usas esas artimañas, por así decirlo, ¿no? Para ocultar y demás, ¿no? Entonces, fue muy fuerte, ¿no?, ese tiempo. Cuando yo intenté suicidarme, realmente un año atrás yo trabajaba en un hospital, y a través de esos doctores pudieron ayudarme, ¿no? Entonces, por medio de ellos me llevaron a un psiquiátrico, que es el de San Juan de Dios, en Irpavi, aquí en La Paz. Y fue algo muy, muy fuerte para mí, porque yo convivía con personas que realmente no estaban en sí, no estaban. ¿Estaban empastilladas o cómo? Estaban empastilladas, muchas ellas sufrían de epilepsia, muchas ellas andaban dormidas, o sea, como zombies. O totalmente perdidos, ¿no? Totalmente perdidas. Tal vez algo muy diferente a lo que tú necesitabas ese momento. Pues sí, verdad. Yo creo que sí, pero médicamente Claro. me decían, ¿no? O sea, porque como yo me había querido suicidar, o sea, yo era el peligro hacia mí misma, ¿no? Entonces, yo me quería lastimar, entonces por eso me llevaron, ¿no? Y Oye, pero yo te preguntaría, ¿tú cómo recuerdas qué pensamientos, qué sentías interiormente? ¿Qué nos puedes decir de eso? O sea, ¿qué había dentro de ti para al punto de casi suicidarte? ¿Tú cómo recuerdas aquello? Es que es muy difícil poder expresar cómo una persona se siente en depresión, porque realmente
te quita todas esas ganas de vivir, ¿no? De querer Esperanza, ¿no? despertar, vestirte y seguir para adelante. O aunque no hagas nada maravilloso ese día, no hagas nada excepcional, lo rutinario, pero hasta eso ya no te da ganas de hacerlo, ¿no? No te da ganas de despertar. No Es te da como ganas de- perderle el sentido a la vida. Exacto, ¿no? O sea, ¿no? ya no Entonces, tener una esperanza. Es donde realmente ves que todas las puertas se te han cerrado, ¿no? Ves donde Que no ya vales no nada, hay, que ya no vales que no nada, eres nada que y no que, eres nada, exacto, ¿qué que hago no vas aquí? a poder lograr Exacto. nada. Y que son ¿no? demasiados años Luchando con exacto, eso. y que no has podido salir nunca Y de ahí. dime, Joa, yo tengo curiosidad por saber, ¿algún momento en ese ir y venir tuyo, has pensado en Dios? ¿En algún momento has dicho, Dios, ¿dónde estás? O, Justamente en el psiquiátrico. Me Bien. acuerdo, justamente ahí me acuerdo que en la ropa, cuando llegué a la habitación, mi mamá me lo había puesto la maleta, todo, ¿no? Para que me quede ahí. Entonces, cuando yo abro la maleta, encuentro una Biblia pequeñita. No encuentro una Biblia pequeñita. Y yo tenía tanto miedo en ese psiquiátrico, en el pabellón en realidad en el que yo estaba, que, valga la casualidad, era el pabellón más tranquilo, por así decirle, era el pabellón nivel 1, ya porque es por niveles, y el nivel 3 es donde ya están, o sea, mucho, ¿no? Mucho peor ahí. Entonces, pero aún así se escuchaban los gritos, ¿no? De los cuartos, personas que decían que son los presidentes y todas las mañanas salían con su cartera, o sea, salían a dar vueltas a la plaza, ¿no? Del psiquiátrico. Entonces, con esas personas yo convivía y yo tenía tanto miedo me imagino. porque yo decía, yo estoy bien, o sea, yo ya no voy a intentar suicidarme, ya no voy a hacerme daño, pero sáquenme de aquí. Pero no podían, ¿no? Porque yo tenía que estar ahí. A la vez tú estabas determinado. consumiendo pastillas, ¿no? Te Y a la sentías vez, dopada, ahí ¿no? mismo, o sea, teníamos que hacer fila cada 4 horas, cada cierta hora para que me den una pastilla. O sea, nos mantenían drogados de alguna forma, ¿no? Totalmente. Entonces, a la vez yo me sentía medio bien ahí cuando me daban la pastilla, pero a la vez tenía un susto porque yo convivía con una chica que ella todas las noches se despertaba, iba al baño y se comenzaba a mojar la cara, ¿no? Y yo dormía con ella, pero como yo tenía el antecedente de suicidio, a mí me tenían que amarrar en la cama. Entonces yo decía, o sea, si ella me quiere hacer algo, ¿cómo me voy a defender? Y yo no dormía, ¿no? Y el sueño me ganaba y al final me quedaba rendida, ¿no? Pero luchaba contra mi sueño. Después me pasaron a un cuarto ya sola, y ahí era donde yo me acuerdo que agarraba la Biblia, y fue una Biblia muy chiquita y que mi mamá me la había dado, y creo que fue el momento en donde pensé en Dios, ¿no? Donde tal vez le pregunté en algún momento, pero tal vez en ese momento no entendí la respuesta de Dios, pero más adelante sí. Qué bueno. ¿Y cuándo es que tú decides, pues, cambiar tu vida y venir realmente a dejar todo eso que habías pasado y realmente tener la fuerza para decir, es el momento de tomar una decisión y dejarlo todo, ¿no? Bueno, en este transcurso de estos 10 años hubo momentos en que sí quería dejar, ¿no? Hubo momentos, esa vez, por ejemplo, dije definitivamente ya no voy a consumir, ¿no? Entonces, hubo etapas en mi vida entre esos 10 años que sí me mantenía sobria, ¿no? Me mantenía limpia, por así decirlo, pero siempre había algo que recaía, ¿no? Volvía a recaer. Y Esto un poquito como para tener idea para la misma gente que nos ve. Tú dices recaía. Al momento de recaer, ¿había una influencia que te provocaba o eras tú quien iba por necesidad? Esto tal vez para orientar a las personas sobre cómo, ¿no? Cómo tal vez dejar aquello, apartarse de aquello. yo creo que es ambos, ¿no? Uno no va a decidir siempre con quiénes, en qué situación va a estar, ¿no? A veces yo me levantaba y decía, este día no voy a consumir, pero pasaba algo en mi vida que me hacía flaquear, ¿no? Y también el entorno con el que me rodeaba, ¿no? En ese entonces, la pareja que tenía, los amigos que tenían, que ya no eran estos amigos de la infancia, ¿no? Y eran otros amigos del trabajo, de la universidad o de otros lados, ¿no? Entonces, siempre volvía, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ¿no? Si bien hay una causa que me llevó a conocer esto, más adelante
fui yo la que decidí ya que me gustaba. Claro, ¿no? Entonces es que yo con los buscaba, años, exacto. ya buscaba, ¿no? Entonces, echar la culpa a una situación o al ambiente en el que te rodea, yo creo que no es en su 100% la responsabilidad, ¿no? Porque ya uno buscaba. Entonces, el momento en que decidí realmente cambiar fue cuando ya no pude más, ¿no? Nuevamente me vi en esa situación donde ya no había esperanza en mi familia, ¿no? Muchas veces veía eso en el rostro de mi hermana o en el de mi mamá, ¿no? De que volver a casa como recíbeme otra vez más, ¿no? En la casa, y mi mamá me recibía porque era su hija, pero yo sé que en el fondo de ella decía, o sea, ella deseaba que salga del consumo de las drogas, ¿no? Y de tal vez de poder encontrar una identidad, de poder encontrar una mejor autoestima y de ya no depender de esto, ¿no? Entonces, fue ¿Y ahí cómo donde... fue encontrarte con los brazos de Dios? Bueno, fue una experiencia hermosa, ¿no? Fue cuando conocí Remar, fue un centro más de, para mí era un centro de rehabilitación más, porque ya me había conocido muchos, ¿no? O sea, aparte de San Juan de Dios, fui a otro centro de rehabilitación, ¿no? Pero para mí era uno más, ¿no? Dentro de mí yo creo que sí había esa necesidad, porque yo ya no quería pasar por ese intento de suicidio otra vez más, porque yo sabía que nuevamente me estaba encaminando a eso. Y también fue difícil esa parte, ¿no? Cuando yo intenté suicidarme, porque no es nada agradable, es doloroso, más allá de la mala experiencia, físicamente me dañé por dentro, ¿no? Entonces, yo sabía que nuevamente yo estaba encaminándome a eso y dije, no, ya no más. Entonces, para mí era un centro de rehabilitación más, pero grande me llevé la sorpresa cuando me enteré que era cristiano, cuando me enteré de que tal vez no hay charlas entre personas de adicción, no viene un médico, tal vez sin desmerecer el trabajo del médico, del psicólogo, del psiquiatra, porque en su momento también me ayudaron a poder identificar ciertas cosas, pero era algo mucho más profundo, ¿no? Algo vacío que realmente había dentro mío, que no sabía con qué llenarlo, ¿no? Una identidad dentro mío que en ese momento no buscaba, ¿no? Sí. Entonces, cuando llegué a Remar, realmente el amor de familia que encontré ahí, el que no te juzguen por qué llegaste a esa casa. Yo llegué a Remar Santa Cruz y me topé realmente con personas que me abrazaron como si fuese una hija más, una hermana más, y fue algo que fue choqueante en mí, porque yo decía, ¿cómo me hacen cenar con sus hijos de los pastores? Y yo estaba en medio de ellos y yo decía, ¿no tienen miedo a que les robe o a que me vaya o a que pase algo? Yo decía dentro de mí, no lo iba a hacer, pero yo decía, o sea, no tienen eso cuestionante, pero en ningún momento ellos me juzgaron, más todo lo contrario, ¿no? Me dieron ese tiempo de abstinencia en el que yo estuve, realmente fue un momento hermoso, ¿no? Porque todos los momentos en que yo me sentía que mi cuerpo necesitaba esa etapa, ¿no? Física, que mi cuerpo necesitaba, pedía y demás, estaba la hermana ahí conmigo y me acuerdo su esposo, el pastor, orando en la habitación, ¿no? Y yo recuerdo eso, que fue algo hermoso, ¿no? Y 3 de la mañana, 4 de la mañana, yo en la ducha, la hermana conmigo mojándose y el pastor orando en la habitación, ¿no? Y yo pasando esa etapa, acompañada, ¿no? Acompañada por personas que no eran parte de mi familia, pero me amaban como si lo fuera. Muchas veces en situaciones como la tuya podemos identificar a través de este programa, ¿verdad, hermana? Hemos visto gente que cae en situaciones parecidas justamente por ese vacío, por esa falta de amor, por ese hogar que quieren que los envuelva, ¿no? No es que tu mamá no te haya querido, tu hermana, no, al contrario, han sufrido contigo, más han tenido la necesidad de salir, tu mamá, a hacer el doble papel, ¿no? Entonces, esa carencia que vemos en los hogares es muy grande y sucede esto, ¿verdad? Ya hemos visto tantos programas, la misma necesidad, la misma falta de papá, mamá, que realmente a mí me llama mucho la atención.
Y qué importante es a través de esa carencia poder venir al Señor, ¿no? Sí. Fíjate, ¿no? Y a mí me gustaría que, nos quedan pocos minutos, ¿qué podías decir a esa joven que nos está viendo hoy a través de este precioso testimonio de tu vida, Joana? Bueno, que a pesar de que crees que estás solo o sola, a pesar de que a veces tu familia, por el dolor, por la decepción, a veces crees que te den la espalda, no estás solo, no estás sola, ¿no? Es algo que yo he entendido años después, ¿no? De que Dios siempre ha estado cuidándome, siempre ha estado guardando mi vida, ¿no? No solamente el intento de suicidio fue un paso hacia la muerte, sino en los lugares en los que yo me encontraba o con las personas con las que yo me encontraba, podía haber muerto. Y un versículo que en ese momento me llenó mucho fue el de Josué 1:9, que dice: escucha, yo te mando. Y me gusta cómo empieza, ¿no? En una versión, ¿no? Dice escucha, porque creo que ahí empecé a escuchar la voz de Dios y dejé de escuchar mi propia voz y voces ajenas, ¿no? Que me querían confundir o sacar de mi destino. Entonces me gusta mucho cómo empieza este versículo y espero que también pueda ayudarles a los que me están escuchando, que dice: escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Si bien Dios está con nosotros, ayudándonos y protegiéndonos, también nosotros debemos esforzarnos y buscar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esforzarnos también para encontrar la bendición de Dios y no temer, porque cuando me encontré en la etapa del psiquiátrico yo realmente tenía mucho pánico, ya no era miedo, era pánico. Ahora mismo muchas veces lucho con eso, ¿no? Con un susto o con bromas, y la verdad a mí no me gusta, ¿no? Que me hagan eso, pero porque tiene un trasfondo, ¿no? Entonces este versículo que dice: no temas, no desmayes, que yo, el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Y realmente el Señor ha estado conmigo en todos los lugares por los que yo he estado, por donde yo he caminado, que no han sido nada agradables. Y estoy segura que también está contigo, acompañándote y guiándote para que vuelvas a su redil. Sí, yo creo que me nace decirte yo que Dios no permite que pasen las cosas sin propósito, y tú eres un propósito grande en las manos de Dios. Si has pasado desde tu niñez situaciones que son muy duras, tal vez para el hombre es difícil de comprender y preguntarnos y decir, pero ¿por qué Dios permite? ¿No? Es lo típico. Pero cuando conocemos a un Dios verdadero, vamos comprendiendo el por qué suceden las cosas, ¿no? Y yo la verdad me alegro de tenerte no solo en este programa, sino dentro de mi familia. Saber que lo que Dios ha hecho en tu vida es glorioso, saber que el compartir contigo es algo que me lleva mucho más allá, ¿no? Eres un milagro más, yo lo veo así. Y yo te quiero decir gracias por estar con nosotros por este tiempo, ¿no? Y a ti que nos ves y nos estás escuchando, no eres el error o cómo te han lastimado o te han herido. Esa no eres tú. Quiero decirte lo que dice la palabra de Dios y lo que dice Dios de ti. Y te dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y eso te quiero dejar en este día, que ya no eres esclavo, sino eres lo que Dios dice de ti, que eres hija de Dios. Un abrazo y nos vemos el próximo programa.